Muy buenos días a todos. Qué bueno encontrarnos otra vez en nuestras casas, como debe ser, compartiendo quizás algo para tomar, un café. Yo esta mañana tengo un pancito que hizo Vicky muy rico para comer y estamos muy contentos de poder estar juntos. En esta oportunidad quiero leer con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 1, para continuar con esta serie que hemos llamado Canciones de Consuelo y Encuentros Transformadores. La semana pasada vimos un salmo, el Salmo 3, una canción de consuelo, y hoy vamos a ver un encuentro transformador. Y voy a leer el capítulo 1 del versículo 40 en el Evangelio de San Marcos. Dice así: vino a él un leproso, vino a Jesús un leproso, rogándole hincada la rodilla o de rodillas, le dijo: si querés, podés limpiarme. O si quieres, puedes limpiarme. El tono es de respeto. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino andá, mostrate al sacerdote y ofrecé por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero cuando se fue, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que él se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Una historia que es conocida en el Evangelio, y pensando acerca de este hombre, pensé en cómo podíamos llamar este mensaje, esto que vamos a compartir, y tomé del título de un autor francés muy conocido: Esperanza en tiempo de abandono. Esperanza en tiempos de abandono. Primero, la condición de abandono. La condición de abandono de este hombre leproso. La lepra era una palabra o una enfermedad genérica, podía aludir a todo tipo de enfermedad de piel. Pero la Escritura habla aquí específicamente en el capítulo 1 y en el capítulo 5 de Lucas, que este hombre que se acercó estaba lleno de lepra. O sea, que era evidente que su lepra era la lepra que nosotros conocemos o de la cual sabemos, una enfermedad terrible de la cual no había cura, que tenía diferentes tipos de manifestaciones, pero eran a veces tumores, olor, pedazos del cuerpo que se caían, insensibilidad. Era terrible, corporalmente y físicamente terrible, pero socialmente también, porque las medidas que se podían tomar, como no era una enfermedad curable, era el distanciamiento social obligatorio. Distanciamiento social obligatorio. En Levítico capítulo 13, 14 y 15, allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, describe todas las medidas que debían ser tomadas para un leproso. Debía ser distanciado de su familia, de sus amigos, de la ciudad, y debía vivir en lugares alejados. O sea, esto le impactaba económicamente también. Vivían como pordioseros. Su ropa tenía que evidenciar su enfermedad, tenía que vestir con andrajos, su pelo no podía arreglárselo, tenía que ser como salía. Todo lo que tocaba era impuro. Si tocaba una pared, si tocaba un animal, si tocaba una persona, era impura. Y había rituales, debían ser cumplidos para que la persona tocada o la pared o lo que sea puedan ser purificados. Pero esto es una parte nada más. Lo terrible era que esta persona quedaba separada espiritualmente, religiosamente de la sociedad, porque no podía ir al templo a orar, a hablar con Dios, acercarse a Dios a través de los rituales que realizaban en el templo. O sea que era impuro de una forma muy profunda. Ahora, qué tremenda imagen que nos da esto de lo que es la desgracia, el sufrimiento, la maldad humana. Esto es, y cada acción o cada historia que nos relatan los evangelios de milagros que Jesús hace, evidencian la realidad del dolor humano, del quebrantamiento humano,
que son producto de nuestra lejanía total de Dios. Y la Biblia una y otra vez habla de que esta lejanía, esta separación de Dios, genera en nosotros un distanciamiento emocional, físico, espiritual, social. Y es interesante ver cómo, por sobre todas las cosas, nos muestra la historia lo que el hombre hace. Porque allí en el versículo 40, al comienzo de esta historia, seguramente él habría oído hablar de Jesús. Jesús había hecho milagros en ese día, había hecho muchos milagros. Así que se habrá corrido la voz. No había internet, no había Facebook, no había Instagram, pero estaba la voz que se corría, la palabra que corría, y él habría escuchado, y aquel lugar desierto donde estaba, él irrumpió. Este es el primer shock, porque él irrumpe en aquel lugar donde Jesús estaba. Un poco antes nos dice que Jesús iba por las sinagogas, los lugares de reunión religioso, allí a predicar y a echar fuera, dice, demonios. Así que este hombre que tenía la obligación de permanecer alejado y que si se acercaba a un lugar donde había personas debía ir gritando, soy impuro, tiene la valentía de acercarse a Jesús, desesperado, con humildad y en confianza. Desesperado. Se jugó, no tenía nada que perder, nada que aparentar, lleno de lepra. Imagínate lo que habría sido su rostro, lo que habrían sido sus manos, lo que habría sido su cuerpo, su olor, nada que ocultar. Esta era la condición en la cual él estaba, desgraciadamente alejado de todo. Se acerca a Jesús en humildad. Dice que se pone de rodillas delante de Jesús, reconociendo al Señor, reconociendo quién es el Hijo de Dios, pero en confianza. Le dice Jesús, si quieres, no pone en duda que puede, no dice si puedes, dice si quieres, puedes limpiarme. Qué hermosa forma de expresarnos lo que es la fe en la espiritualidad cristiana. Este es un sumario maravilloso de lo que nos invita la fe y la espiritualidad cristiana a hacer. El primer paso no se trata de nosotros hacer algo hacia Dios, sino de ir a Dios en la condición en la que estamos. Este tiempo en el cual se muestran todos los dolores de la miseria humana es un tiempo en el cual podemos pensar y reflexionar de qué forma la fe cristiana nos invita a acercarnos a Dios. Nos invita a acercarnos tal como somos. Nos invita a acercarnos reconociendo nuestra condición. En nuestra sociedad donde hay que guardar, como dicen en inglés, keep face, hay que guardar la cara, hay que ir con caretas, hay que guardar la apariencia. Este hombre no podía guardar, no podía ocultar nada. A veces hay momentos en la vida en la cual tocamos fondo y Dios nos invita a que nos acerquemos como somos. Este es el primer paso de la fe. Reconocer nuestro abandono total, nuestro distanciamiento espiritual permanente. Este hombre que estaba en una cuarentena permanente, de por vida, se acerca a Jesús. No le importa su dignidad, no le importa el decoro. Viene a Jesús rogando por su salvación. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. La fe cristiana nos invita a acercarnos a Dios en humildad, diciendo, yo ya probé todo lo que podía, la salvación tiene que venir de afuera, no la puedo generar. Este hombre se acerca a Jesús y yo pensaba en esto. A veces el dolor o estos momentos tan inesperados, estaba leyendo algunos artículos en el día de hoy, tan inesperado. En diciembre surgió el primer contagio y hoy a 4 meses parece que hubieran ocurrido, hubiesen pasado décadas de la intensidad con la que estamos viviendo
no para celebrar, sino la tristeza de la fragilidad humana, Jesús nos invita a acercarnos pensando que a veces ciertas realidades en nuestra vida nos llevan a buscar a Dios no en los lugares donde lo buscaríamos en la religión, en los lugares más impensados, donde la religión nunca encontrarías a Dios. Este hombre no encuentra a Dios en el templo, pero se encuentra con un Dios vivo allí en una calle de Capernaum, de aquella ciudad. Se encuentra con el Jesús vivo en aquel lugar y se encuentra con la oportunidad de la esperanza. Y le dice, si puedes, si quieres, no si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Como reconociendo que la voluntad, y quiero pensar de esta manera, la voluntad de Dios sabe más de mi vida de lo que yo pienso que sé de mí mismo. Y que lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo pienso que necesito. Esta oración conlleva una profundidad tremenda. Vos sabés más y sabés mejor que yo lo que yo necesito. Si quieres, puedes limpiarme. Este es un tiempo donde reconocer nuestro abandono y nuestra necesidad es el comienzo de la esperanza. Jacques Ellul, este autor, dice, para la esperanza el primer paso es reconocer la realidad en la cual estamos inmersos. Nuestra sociedad con la tecnología y con todo lo demás tapa para que no lo puedas ver. Pero cuando llegamos al reconocimiento de nuestra realidad, entonces comienza la posibilidad de la esperanza. Entonces, en segundo lugar, quiero invitarte a que consideres sí la esperanza en tiempos de abandono. Porque aquí está Jesús. Esta es la otra parte de la historia. La primera es este leproso, abandonado, pero la segunda parte es este encuentro con Jesús transformador. Este hombre dice que se acerca a Jesús y en el versículo 41 dice que cuando Jesús lo vio, tuvo misericordia de él. Un tremendo expresión. Este Jesús que tiene misericordia de él y lo recibe a este hombre en su desgracia. Y yo recordaba un salmo que mi padre me repetía en momentos difíciles en nuestra familia, y él decía el salmo este que dice, al corazón humillado, entristecido, reconocido en su desgracia, al corazón contrito y humillado, el Señor no va a rechazar. Dios no rechaza a aquel que se acerca a Él. Dios no rechaza a aquel que dice, Señor, no puedo más. No puedo más. Necesito que toques mi vida, que me cambies y me transformes. Dios no es indiferente. ¿Saben que algunos manuscritos del idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento traduce esta palabra en el griego no como misericordia, sino como enojo? Dice Jesús se enojó. Ahora, claro, Jesús no se enojó con este pobre hombre. Afirmamos y creemos que Jesús se enojó ante la realidad de este quebrantamiento y de este dolor, de esta maldad imperante en la sociedad y en el cuerpo de este hombre. Saber que hay un Dios, que es un Dios que se indigna ante la maldad, ante la injusticia, ante el dolor, ante el sufrimiento, un Dios que empatiza con su corazón, tiene que ser ya no más para nosotros motivo de consuelo. Pero no solo eso, dice que Jesús lo tocó. Este es el segundo shock. El primero fue que un leproso se acercara a un lugar donde había gente. El segundo es que Jesús tocara a este hombre, porque no podía tocarlo. Tocarlo implicaba que él quedaba impuro. Pero ¿cuánto poder hay en Jesús? Tan puro él, pero tan poderosa es la vida reinando en él, que tocando a este hombre muerto en vida, porque decían los líderes religiosos que un leproso era un muerto en vida, un muerto caminando, un dead man walking.
este hombre es tocado por el poder de la vida, por el mismo Jesús, ¿cuántos años habrían transcurrido que este hombre no había recibido un abrazo, no había recibido el toque de un ser querido, el amor y el aprecio que tanto necesita nuestra corporalidad? Jesús lo toca, lo sana emocionalmente y lo sana también socialmente. Lo toca porque Él es un Dios que se ha venido a nosotros y se ha hecho carne, dice la Biblia, se ha hecho cuerpo para mostrar su amor y su compromiso. Él no me manda una pancarta, no me manda una leyenda política. Él dice, la Biblia se encarnó, vivió entre nosotros. Dice allí el Evangelio, la primera carta de Juan, lo que nosotros palpamos tocante a Jesús. Este Jesús que viene y nos toca y nos dignifica, nos hace otra vez comunidad. Qué tremendo y qué maravilloso y qué hermoso es recordar, a riesgo de su propia pureza, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús fue contado entre los pecadores para que nosotros podamos recibir la salvación. Dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicias de Dios en él. Él recibió sobre sí, dice en Gálatas capítulo 3, recibió sobre sí la maldición que tú y yo merecíamos. Este hombre tenía la maldición de la ley, la maldición de las estructuras de su gobierno y de su sociedad. Jesús toma esa maldición para que este hombre lleve y pudiera recibir sobre sí la bendición que solo Jesús puede dar. Y Jesús le dice, yo quiero, sé limpio. No solamente está el corazón, el toque, pero la palabra poderosa de Jesús. La palabra poderosa que dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa palabra que dice allí en un texto de los profetas que no vuelve vacía. Por esa palabra la cual Dios creó todas las cosas. Cristo es la palabra encarnada, dice la Biblia, y Él es la palabra de Dios en poder. Sus palabras se actualizan en cosas concretas. Y aquí recrea. No solamente que le dice, bueno, ahora sos un ex leproso, ahora sos un ex adicto, ahora sos un ex adúltero, sos un ex lo que sea, ladrón. Ahora sos una nueva criatura. Este es el poder que Cristo transfiere en su misma persona y palabras. El poder de hacer todas las cosas nuevas. Qué tremendo este Jesús que restaura también físicamente, pero por sobre todas las cosas espiritualmente a este leproso. Y le da el mandato y le dice, no le digas a nadie. Claro, porque había un proceso y Jesús no quería que se malinterpretara lo que él estaba haciendo en este momento. Él no quería ser un curandero milagroso más. Él era el que venía a traer la salvación. Él era la esperanza que este mundo necesitaba. Entonces, él quería que todo fuera a su tiempo y que no se corriera la voz solamente de una cuestión meramente circunstancial, sino que las cosas fueran decantándose con su palabra, con su acción, con su contacto con la gente. Entonces le dice, no lo digas todavía, no lo digas, porque él sabía en el momento que las cosas debían ser dichas. Y le dice, que vaya y se muestre al sacerdote y ofrezca para su purificación lo que Moisés mandó. Y dice, para testimonio de ellos. Ahora, ¿por qué para testimonio de ellos? Porque la ley decía que debía él ir ante el sacerdote y debía allí mostrar que estaba sano. Y entonces el sacerdote era como el médico, constataba de que estuviera sano. Pero dice, para testimonio de ellos, para que ellos supieran que esa ley que los había declarado leprosos, que los había mostrado como impuros, que los había separado de Dios y de la sociedad, esa ley no tenía poder, pero he aquí había uno que tenía poder para sanar,
para testimonio de ellos, de toda esa estructura construida a través de la religión. Había uno aquí que venía a traer un mensaje de buena noticia, de salvación, de vida y de transformación. Jesús dice allí que, este hombre empezó a divulgarlo por todos lados, de tal forma que Jesús dice, ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ahora, quiero que pienses de esta manera. Jesús, que venía de su familia, de sus amigos en la ciudad, ahora tiene que vivir alejado, tiene que vivir fuera de las puertas de la ciudad. Y este hombre que estaba alejado en el desierto, ahora es incluido otra vez en su familia, su sociedad, su trabajo, sus amigos. Qué hermosa forma de expresar lo que Dios vino a hacer por nosotros en Jesús. La Biblia dice que Jesús murió fuera del campamento, fuera de la ciudad. Murió alejado, murió separado para expresar lo que Él venía a hacer, que es tomar nuestro exilio, nuestra separación de Dios, nuestra carencia, necesidad, nuestro pecado, para que nosotros podamos ser restaurados, reconciliados, justificados, sanados por su acción. Este es el misterio de la fe cristiana. El pecado de este hombre metió la pata, hizo lo que Jesús le pidió que no hiciera. Jesús lo paga, así como Él ha pagado por nosotros, para que vos y yo podamos tener esperanza en un mundo de abandono, esperanza en tiempos de abandono. Para pensar, quiero terminar solamente pidiéndote que pienses en formas de encarnar esta esperanza en este tiempo. Y pensaba en 3 formas. En primer lugar, encarnar esta esperanza en nuestro tiempo respondiendo con sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento que nos rodea. Si hay algo que tenemos claro es que ayer me enteré que en nuestra comunidad uno de nuestros queridos ha perdido a su hermano en el país hermano de Perú. Y nos impacta, y amigos míos han fallecido en este tiempo y no han podido recibir los familiares un abrazo, abrazarse unos a otros. Y si hay algo que podemos hacer es responder con sensibilidad, poniendo en primer lugar el consuelo que solamente podemos recibir y que hemos recibido de Dios en Jesús. Estaba leyendo este libro que tiene 200 años y que fue escrito hace 300 por un pastor joven, se llamaba Ursinos, y esto es un catecismo que arranca declarando y hablando acerca del consuelo que tenemos y cuál es nuestro consuelo en la vida y en la muerte. Y dice, el consuelo que tenemos en la vida y en la muerte, que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a nuestro Salvador Jesús. Este sentido de pertenencia es nuestro consuelo en la vida y en la muerte. Si hay algo que podemos hacer en este tiempo es responder con sensibilidad, dando a otros el consuelo que hemos recibido, que recibió este leproso y que nosotros hemos recibido, podemos recibir en Jesús, teniendo compasión, teniendo también enojo, indignación, diciendo esta injusticia tiene que parar. No puede ser que haya personas que en este tiempo no tengan para comer. ¿De qué forma dejar que esto surja en nosotros, casi como una oración a Dios? Respondiendo con sensibilidad. Pero en segundo lugar, llenar de gestos nuestro entorno. Jesús tocó a ese hombre. Un gesto. Alguien decía, un líder muy conocido decía, la vida se trata de gestos de amor. ¿Qué te parece en este tiempo gestos de amor? En medio del aislamiento social, encontrar formas de tocar a otros, encontrar formas de servir, encontrar formas de expresar
el abrazo y el amor, de generar comunidad donde no la hay. En medio de tanta soledad, generar esta comunidad, y pienso en las 300 familias que esta semana fueron alimentadas por nuestros héroes, aquellos que a riesgo de su propia salud, sí, guardando todos los protocolos, el cuidado, pidiendo salvoconductos, pero a riesgo de su salud, han salido a dar de comer a más de 300 familias en nuestra comunidad. Gestos de que la vida no se trata solo de nosotros. Gestos que responden a lo que Jesús vino a hacer, a abrir y a generar y a armar y a crear una comunidad nueva y diferente. Tengo aquí a mi derecha una olla, era la olla de mi vieja, en la que cocinaba guisos que duraban una semana. Había a veces poco para comer en casa, pero cada vez que veo esta olla recuerdo el gesto de mi vieja, donde siempre había un plato de más para aquel que no tenía para comer. Gestos, abrazos, gestuales, y yo creo que de muchas maneras en este tiempo podemos hacerlo, que Dios nos dé sabiduría para realizarlo en nuestro entorno. En tercer lugar, y termino, ¿de qué manera podemos encarnar la esperanza? Sanando nuestra tierra con el mensaje del Evangelio, con la buena noticia. Jesús dijo, quiero ser limpio. Y dice, y así el que hubo hablado, al instante su lepra fue quitada y quedó limpio. Pienso en el poder de la palabra, esa palabra que Dios ha pronunciado, que es el Evangelio de la buena noticia de Jesús. Es tiempo para predicarla, es tiempo para creer en el poder del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. Es tiempo para encarnar la esperanza pronunciando con nuestros labios también la esperanza en Jesús. Es tiempo para dar un testimonio desafiante a las estructuras de opresión, de desesperanza y sufrimiento, de que hay vida y vida en Jesús, de que hay vida y que hay vida en abundancia, que hay nueva vida y creación en Jesús. Esta palabra es la que el Señor nos invita también a compartir en este tiempo. ¿Por qué no oramos? Pedimos a Dios que nos bendiga en esta mañana. Pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Él permita que reconozcamos nuestro abandono, que abracemos la esperanza de todo lo que Él vino a hacer, que creamos en su poder transformador y en lo que Él vino a hacer por nosotros, y que podamos encarnar en nuestras vidas estos gestos de amor, estas palabras de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.